estar aquí, amamos estar en tu presencia, amamos adorarte, amamos cantar para ti, amamos exaltar tu nombre. Oh, qué bello es estar en tu presencia, qué bello es adorarte, qué hermoso es saber que escucha nuestra voz cuando adoramos. Es mejor estar aquí que en cualquier otro lugar, es mejor estar en tu presencia. No anhelamos nada más, te anhelamos a ti, no anhelamos otra cosa, te queremos, te necesitamos, clamamos por tu presencia. Clamamos por estar cerca de ti, nuestro corazón te anhela, nuestro corazón clama de amor, por necesidad, por más de tu presencia. Oh, yo quiero estar aquí, Señor, es mejor estar aquí, es mejor estar donde tú estás, es mejor estar aquí. Es mejor un día en tus atrios, es mejor un día en tu casa, es mejor un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Es mejor un día en tus atrios, es mejor un día en tu casa, es mejor un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Es mejor un día, es mejor un día, es mejor un día que mil fuera de ellos. Es mejor un día, es mejor un día, es mejor un día que mil fuera de ellos. Es mejor un día en tus atrios. Dígaselo al Señor con todo su corazón. Es mejor estar en tu presencia, es mejor estar en tu casa, Señor, viviendo bajo tus alas. Es mejor un día en tus atrios, es mejor un día en tu casa, es mejor un día en tus atrios que mil fuera de ellos, que mil fuera de ellos. No se comparan a ti, Señor, no se compara, nada se compara, nada se compara estar aquí, Señor. Amamos tu presencia, te amamos a ti. Gracias, gracias por tu presencia, por tu amor. Tu nombre es todopoderoso, Señor, y en tu nombre, que es sobre todo nombre, nos refugiamos. En tu nombre, que es sobre todo nombre, tu nombre que es victoria, Señor, tu nombre que es poder, tu nombre que es libertad, Jesús. En ese nombre que es sobre todo nombre venceremos, en ese nombre que en la cruz venció por cada uno de nosotros, nos ha dado la victoria, nos ha hecho más que vencedores. En el nombre que es sobre todo nombre, llegamos ante ti, Padre, en el nombre de Jesús, en ese nombre que es victorioso, ese nombre que es todopoderoso. Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo. Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo. Nombre poderoso, nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo. Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo. Hay poder en su nombre, hay poder en el nombre de Cristo, hay poder en el nombre de Cristo, hay poder en el nombre de Cristo, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder en el nombre de Cristo, hay poder en el nombre de Cristo, hay poder en el nombre de Cristo, hay poder, hay poder, hay poder. Tu nombre es todopoderoso, Jesús. En tu nombre venceremos.
gozamos en tu poder. Hay victoria en tu nombre. Aleluya. Eres todopoderoso. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Sí, Señor. Hay poder en el nombre Hay de poder. Cristo. Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder En el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. hay poder en el nombre de Cristo. hay poder, hay poder, hay poder. Yo haré una fiesta en honor a Jehová. Sonaré pandero, sonaré trompeta en honor a Jehová. Yo haré una fiesta en honor a Jehová. Sonaré pandero, sonaré trompeta en honor a Jehová. Yo haré una fiesta a Jehová. Sonaré los panderos a Jehová. Yo haré una fiesta a Jehová. Sonaré los panderos a Jehová. La fiesta es para exaltar tu nombre, Señor, porque solo tú eres digno. Aleluya. Hacemos fiesta. Yo haré una fiesta en honor a Jehová. Sonaré pandero, sonaré trompeta en honor a Jehová. Yo haré una fiesta en honor a Jehová. Sonaré pandero, sonaré trompeta en honor a Jehová. Yo haré una fiesta a Jehová y sonaré pandero a Jehová. Yo haré una fiesta a Jehová y sonaré los panderos a Jehová. Hacemos fiesta para aquel que es digno de la alabanza. Para ti, Señor. Yo haré una fiesta y yo haré una fiesta a Jehová y sonaré los panderos a Jehová. Y yo haré una fiesta a Jehová y sonaré los panderos a Jehová. Y yo haré una fiesta a Jehová y sonaré los panderos a Jehová. Así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía, En su presencia. así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Me gozaré, me gozaré en Jehová, Gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré en Jehová, gózate. pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Eres el gozo que nos hace cantar. Aleluya. En tu presencia hay plenitud
sueña. Cuando el Señor quiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Exaltamos y exhibimos nuestra libertad. Yo cantaré, yo cantaré, Yo cantaré, yo danzaré, yo danzaré, en tu presencia me gozaré, y solo en ti me alegraré, porque tú eres mi Dios y mi Rey. Yo cantaré, yo cantaré, yo danzaré, yo danzaré, en tu presencia me gozaré, y solo en ti me alegraré, porque tú eres mi Dios y mi Rey. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor. me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Digamos todos, yo cantaré, yo cantaré, yo yo danzaré, danzaré, en tu presencia me gozaré, y solo en ti me alegraré, porque tú eres mi Dios y mi Rey. Dígaselo a él, yo cantaré, yo cantaré, yo danzaré, en tu presencia me gozaré, y solo en ti. me alegraré, porque tú eres Dígale, mi yo Dios y cantaré, yo cantaré, dígaselo al Señor, danzaré, en tu presencia me gozaré, y solo en ti, Señor, me solo en ti me alegraré, porque tú eres mi Dios. Yo cantaré, yo cantaré, yo danzaré, yo danzaré, en tu presencia me gozaré, y solo en ti me alegraré, porque tú eres mi Dios. Una vez más, dígale, yo cantaré, yo para cantaré, ti, Señor, danzaré, en tu presencia me gozaré, y solo en ti me alegraré, porque tú eres mi Dios y mi Rey. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me me gozaré gozaré, en Jehová, gózate, pues ha llevado todo mi dolor. me ha hecho libre. Me gozaré, Me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, gózate, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Quiero alabarle, quiero gozarme con alegría, quiero danzarle, mi Dios es bueno todo el tiempo. quiero saltar, dar vueltas sin parar. Quiero alabarle, quiero gozarle con alegría, quiero danzarle, mi Dios es bueno todo el tiempo. Quiero saltar, dar vueltas sin parar, quiero alabarle, Vivo victoria cada día, quiero alabarle, lleno mi vida de alegría. quiero alabar con acciones de gracias, con danza, con júbilo y gozo. Quiero alabarle, Lleno mi vida de alegría, quiero alabarle, lleno victoria cada día. quiero alabar con acciones de gracias, con danza, con júbilo y gozo a mi Rey. Él es bueno, para siempre su misericordia. Por eso te alabamos, Señor, porque solo tú eres digno. Quiero
quiero alabarle. Vivo en victoria cada día. Quiero alabarle. Lleno mi vida de alegría. Quiero alabar con acciones de gracia, con danza, con júbilo y gozo a mi Rey. Quiero alabarle. Vivo en victoria cada día. Quiero alabarle. Lleno mi vida de alegría. Quiero alabar con acciones de gracia, con danza, con júbilo y gozo a mi Rey. Quiero alabarle. Vivo en victoria cada día. Quiero alabarle. Lleno mi vida de alegría. Quiero alabar con acciones de gracia, con danza, con júbilo y gozo a mi Rey. Quiero alabarle. Vivo en victoria cada día. Quiero alabarle. Lleno mi vida de alegría. Quiero alabar con acciones de gracia, con danza, con júbilo y gozo a mi Rey. Oh Señor, queremos vivir en tu presencia. Agradecidos por todo lo que has hecho, queremos alabarte. Quiero alabarle. Porque bueno es, porque es digno de suprema alabanza, porque es grande y es hacedor de maravillas. Queremos exaltarle, queremos estar en su presencia. Quiero alabarte, quiero adorarte. Quiero declarar que tú eres Dios. Quiero declarar que no hay otro como tú, Señor. Queremos levantar nuestra voz todos los días para decir una y otra vez: Dios es único, es incomparable. Queremos levantar nuestra voz sobre toda voz de circunstancias, Señor, que nos rodea. Queremos que nuestra voz de alabanza a ti, Señor, se escuche más fuerte que la voz del temor. Queremos que nuestra voz, Señor, se escuche más fuerte que cualquier noticia, Señor, que alrededor del mundo esté sucediendo. Queremos que la alabanza a tu nombre, Señor, se escuche más fuerte que todo aquello, Señor, que puedan escuchar. Oh, nuestros oídos, Señor, quieren ser inundados. Quieren, Señor, escuchar la voz de aquellos, Señor, que te alaban, que te exaltan, y que a una sola voz todos declaremos: Dios es grande, Dios es todopoderoso, Dios tiene el control de todas las cosas y Él es digno. Oh, digno, digno y siempre será digno. Grande eres. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Y no importa lo que pase, Señor, levantaremos nuestra voz. No importa lo que pase, sabemos que estás con nosotros y por nosotros. Yo sé que estás aquí, aunque no te sienta, y aunque no vea salida, sé que tú me salvarás, porque en ti yo he puesto mi confianza y mi fe. Cúbreme, Señor, cúbreme, cúbreme, Señor, cúbreme. Sabemos que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí, aunque no te sienta, y aunque no veas salida, sé que tú me salvarás, porque en ti yo he puesto mi confianza y mi fe. Cúbreme, Señor, cúbreme, cúbreme, Señor, cúbreme. Lo declaramos con toda convicción, aunque venga la tormenta. Cuando venga la tormenta, no desfalleceré, porque tú eres mi seguridad.
importa lo que diga la circunstancia. Y aunque no vea salida, sé que tú me salvarás. Porque en ti yo he puesto mi confianza y mi fe. Cúbreme, Señor, cúbreme. Cúbreme, Señor, cúbreme. Pero hermano, dígale, yo sé que estás aquí. Sé que estás aquí, aunque no te sienta. Y aunque no vea salida, sé que tú me salvarás. Porque en ti yo he puesto mi confianza y mi fe. Cúbreme, Señor, cúbreme. Cúbreme, Señor, cúbreme. Cuando venga la tormenta, cuando venga la tormenta, no desfalleceré. Porque tú eres mi seguridad. Cuando seas echado por la densa oscuridad, cúbreme, Señor, cúbreme. Sí, Señor, cúbreme, Señor, cúbreme. Cuando venga la tormenta, cuando venga la tormenta, no desfalleceré. Porque tú eres mi seguridad. Cuando seas echado por la densa oscuridad, cúbreme, Señor. Oh, sí, Señor. Cúbreme, Señor. Y cuando venga la tormenta, cuando venga la tormenta, no voy a desfallecer, porque tú eres mi seguridad. Cuando seas echado por la densa oscuridad, cúbreme, Señor, cúbreme. Cúbreme, 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 Señor, cúbreme. Oh, Señor, porque no hay lugar más seguro, Señor, que habitar en tu presencia. Como un clamor de tu interior, dile, Señor, yo quiero estar, permanecer en tu presencia. Cúbreme. Si yo estoy en tu presencia, no importa la tormenta, seguro estaré bajo tu sombra. Dile, Señor, ayúdame a permanecer, ayúdame a quedarme en tu presencia, bajo tus alas, donde hay seguridad. Yo quiero estar cerca de ti. Donde yo anhele estar, sino tu presencia. Quiero permanecer aquí, quiero permanecer aquí. Dígale, aquí me quiero quedar. Ante esta tormenta que sacude al mundo, dígale, Señor, aquí quiero permanecer en tu presencia.
distancia, yo quiero permanecer aquí, disfrutando tu presencia. En ti quiero estar, quiero quedarme aquí, disfrutando tu presencia. Amamos estar aquí, Señor. Levantamos nuestra voz, edificamos un altar de adoración y le decimos: Señor, no amamos tus bendiciones, amamos tu presencia, Señor. Amamos tu presencia más que todo lo que puedas darnos, Señor. Más que cualquier añadidura, Señor, queremos tu presencia, tu seguridad, tu amor, tu protección. Queremos escuchar tu dulce voz, aun en la tempestad. Cúbreme, Señor, cúbreme, cúbreme, Señor, cúbreme, Señor, cúbreme, cúbreme, Señor, cúbreme. Una última vez lo decimos: cúbreme, Señor, cúbreme, cúbreme, Señor, cúbreme. Y mientras estamos en tu presencia, Señor, te daremos toda la gloria. Cantaremos, Señor, en tu presencia. Cantaremos en tu presencia. Cantaremos siempre en tu presencia. Damos honor a ti. Damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Dígale: Rey de Reyes, Rey de Reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de Reyes, admirable. Cánteselo a él, dígale: eres el principio, eres el fin, soberano
otro igual, Señor soberano. Eres Rey, Rey de reyes, admirable. Eres el principio y fin, soberano y sublime. Eres nuestro Salvador, porque no hay otro Dios como tú, porque no hay otro Dios como tú. Nadie se compara a ti, que no hay otro Dios como tú. Es incomparable tu belleza, Señor, tu santidad. Es incomparable tu majestad, oh Rey de reyes, admirable, poderoso. Admiramos tu grandeza, admiramos tu majestad y tu hermosura. No se puede comparar tu grande majestad, único, poderoso Rey, oh Jesús. Levantamos nuestra voz, adoramos a aquel que está sentado en el trono, aquel que vive, aquel que reina por los siglos de los siglos, y su nombre es sobre todo nombre. Jesús, Jesús, Rey de reyes, admirable, alto y sublime, todopoderoso, el alfa y la omega, el principio y el fin, la estrella resplandeciente de la mañana, el único, el gran yo soy. A él adoramos, al que cuenta las estrellas por su nombre, al que cada una de ellas llama por su nombre. Le decimos: Señor, eres admirable, eres admirable. No hay otro Dios, no hay otro Dios que se compare a ti, Señor. No hay nadie incomparable, tu hermosura. Queremos estar en tu presencia para adorarte, Señor, y no nos cansaremos de decirlo una y otra vez. Nuestro Dios, nuestro Padre celestial, es admirable, es todopoderoso. En ti esperaremos, en ti nos refugiaremos. Oh Señor, aún en la tormenta levantaremos nuestra voz para declarar: Señor, el Rey de reyes, tienes el control, no has cambiado, no cambias y no cambiarás. En tu nombre, en tu presencia nos refugiamos, ante ti nos rendimos y nos salvarás. Con tu diestra de poder a ti correremos, nos esconderemos en ti. No hay lugar más hermoso y más seguro que tu presencia, oh Rey. Aquí quiero estar, en este lugar. Ante tu altar quiero adorar, quiero cantar de amor ante tu altar. Gracias, Señor, gracias, porque has derramado tu amor en nuestros corazones, y con el amor, Señor, que has derramado en cada uno de nosotros, sobre cada uno de nosotros, correspondemos y decimos: te amamos, Señor. Gracias,
porque hay seguridad en tu presencia, hay seguridad en ese amor que has demostrado por nosotros. Gracias por aceptarnos, por no desecharnos, Señor. Gracias. Gracias. En el nombre de Jesús. ¿Cuánto les dan gracias a Dios allá en sus casas donde nos están viendo? Porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Él no nos desechó. Él nos rescató de la condenación eterna a la cual estábamos predestinados o supuestos, pero ya Dios nos había predestinado desde antes de la fundación del mundo para que seamos hijos de Él. Pero por el pecado estábamos condenados, pero el Señor vino a rescatarnos de esa gran condenación. ¿Cuánto le dan gracias a Dios allá donde están? Porque el Señor vino a rescatarnos. Gracias, Señor. Bueno, y pueden tomar asiento los adoradores. Y de eso vamos a estar hablando en esta enseñanza, de la condenación a la cual estábamos destinados, o sea, desde que el hombre pecó, ¿verdad? Estábamos condenados por causa de Adán, porque Adán nos vendió al pecado. Eso lo sabemos todos, en realidad toda la humanidad, la mayoría, algunos son ateos, no creen, pero la Biblia dice, ¿verdad?, claramente que por cuanto Adán pecó y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y así vamos a empezar la enseñanza en esta noche. Vamos a estar hablando del pecado, de la condenación en la cual está esta humanidad, estábamos todos. De eso vamos a estar hablando, de lo que hizo el pecado en el hombre, de las consecuencias que todavía está pagando esta humanidad por causa de Adán, el primer hombre que desobedeció al mandamiento único que Dios dijo. Dios dijo, de todos los árboles del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y el mal no comeréis, porque el día que comieres de él, ciertamente morirás. Y el hombre no creyó, desobedeció a Dios y cayó en pecado. Adán y Eva. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 12, y así empezamos allí la enseñanza, para ver de lo que estamos hablando, conforme a las Escrituras. Leemos versículo 12, capítulo 5 de Romanos. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y aquí al decir hombres también las mujeres no se escapan, porque también Eva pecó. En realidad Eva fue la primera que pecó. Eva fue la que le dijo a Adán que había comido del fruto, y después Adán comió cuando vio que ella no había muerto, ¿verdad? Y físicamente no murió, pero espiritualmente sí murió. Entonces claramente dice este versículo, ¿verdad? Por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte entró por el pecado. El hombre no estaba supuesto a morir. El hombre estaba para vivir eternamente y para siempre, como Jesucristo vino a redimirnos. Y ahora el que está en Cristo Jesús no va a morir, sino que va a pasar de muerte a vida, como dice Jesús. Y toda la humanidad estaba supuesta a no morir si Adán no hubiera pecado. Pero las consecuencias del pecado es la muerte. Y de eso vamos a estar hablando, de la condenación. Si vamos a Juan capítulo 3, versículo 19. Juan capítulo 3, 19.
Lo puede poner en la pantalla para no buscarlo en la Biblia. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Jesucristo vino al mundo, Jesucristo es la luz. Y dice que vino al mundo a los hombres y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Cuando vieron a Jesucristo lo despreciaron, lo rechazaron, lo llevaron a la cruz. Todos los que no creyeron en Él. Porque amaban más las tinieblas, amaban más el pecado, amaban más lo que hacían. Más que la luz, más que Jesucristo. Como Jesucristo vino a manifestar las obras que había en ellos, el pecado que había en ellos, no les gustó porque amaban el pecado. Él confrontó a los fariseos, los escribas, los saduceos, todos los religiosos de ese tiempo que creían en la ley de Moisés. Creían en la ley de Moisés, pero a su manera y a su conveniencia. Le sacaban provecho a la ley de Moisés. Después de los mandamientos, estatutos y decretos que Dios les puso en la ley, a ellos le aumentaron más y hacían más pesada la carga a la gente. Y como decía Jesucristo, ellos ni con un dedo mueven nada, pero sí le decían a la gente, hagan esto y hagan aquello, hagan lo otro y hagan aquello, porque si no, están en pecado. Pero los fariseos no hacían nada. Los fariseos eran pecadores. Pero acusaban a los que pecaban y ellos se justificaban porque conocían la ley. Pero la conocían y la ponían en obra a su conveniencia solamente cuando les convenía. Y si hay muchos cristianos y hay muchos religiosos hoy en día que ven la ley ven la Biblia a su conveniencia. Tú les dices algo y te señalan para atrás a su conveniencia. Pero la Biblia está clara. Y cuando uno les dice, mira, la Biblia dice esto también, y se quedan que no hayan palabras, porque contra la palabra de Dios no hay quien pueda. Y a Jesucristo no hubo fariseo ni nadie que lo avergonzara, porque Él es el Verbo. Él era el Hijo de Dios, es el Verbo encarnado, y no pudieron con Él, porque es el Hijo de Dios y es la palabra de Dios. Vemos allí, ¿verdad?, que esa era la condenación, que la luz vino al mundo. La luz vino al mundo para manifestar al mundo que estaban mal. Dice, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Vamos al capítulo 5, versículo 24 del mismo libro de Juan. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Ese es Jesucristo hablando. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquí Jesucristo les está diciendo que el que oye su palabra y cree al que le envió, en otras palabras, y cree a Dios, el Padre, tiene vida eterna. Y no verá muerte, dice y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pero todo aquel que oye la palabra de Dios y no la cree, está en condenación. Porque no quiere aceptar la palabra, no quiere aceptar a Jesucristo, no quiere aceptar la verdad, no quiere aceptar el sacrificio de Cristo. Entonces, hay quienes oyen pero no creen. Jesucristo vino, se manifestó, hizo milagros, hizo muchas maravillas, pero muchos no creyeron, porque sus obras eran malas y amaban malas obras que hacían, malas tinieblas. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Estábamos condenados. Estábamos condenados a muerte eterna. Pero un día escuchamos la palabra de Dios, alguien nos predicó el evangelio, creímos y ahora hemos pasado de muerte a vida. Estábamos muertos en delitos y pecados, y los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, ahora hemos pasado de muerte a vida. Ya no estamos muertos en delitos y pecados, ya nadie nos puede acusar, nadie nos puede juzgar. Ya lo que pasó en nuestra vida pasada, nadie nos puede señalar. Por eso hay muchos que vienen de una vida
de pecado bien señalada, que cuando creen esta palabra ya no tienen que avergonzarse, aunque lo señalen los de afuera, porque ya estamos en una vida nueva en Cristo Jesús. Ya lo que pasó, el Dios, los pecados los ha tirado a la profunda de la mar. Claro, quedan marcas todavía del pecado para algunos. Los que vivieron una vida, digamos, bien desordenada y vinieron a los pies de Cristo y dejaron hijos por todos lados, mujeres embarazadas, y hicieron mucho daño a la gente. Claro que quedan cicatrices y quedan todavía evidencias, ¿verdad?, de que estuvieron mal en pecado, pero ya Jesucristo los ha perdonado. Vienen a Jesucristo y Jesucristo borró sus pecados, solamente quedan las consecuencias del pecado. Y hay que cargar con esos problemas. No pueden decir, no, ya el Señor ya me libró de todo, ya los hijos que dejé por allá regados ya no existen para mí. No, sí existen. Son hijos de Dios también si se acercan a Cristo. Hay que atenderlos también. Hay que remediar un poco el pasado, si se puede, pero ya el Señor ya no nadie nos puede condenar, porque hemos pasado de muerte a vida. Hemos dejado la vida pasada y de aquí en adelante somos nuevas criaturas, como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ya nuestra vida que pasó, aunque nos señalen, solo quedan cicatrices y quedan evidencias, pero ya el Señor nos ha perdonado todos los pecados cuando venimos a Él. Eso es lo maravilloso de Dios, que a eso vino Jesucristo. Si vamos a Santiago 3:1, aquí hay, porque vamos a hablar de la condenación eterna, vamos a hablar de la condenación a causa del pecado, vamos a hablar de condenación que a veces uno, por ser desobediente, ya siendo hijos de Dios, también podemos caer en condenación. Y aquí Santiago va a estar hablando de personas que caemos en condenación. Aquellos maestros, como dice aquí, que enseñan la palabra y dice aquí que recibimos mayor condenación. Por eso dice allí, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Lo que está diciendo aquí es que hay muchos que quieren enseñar. Hay muchos que quieren estar en un púlpito, estar en una plataforma y ser maestros y enseñar. Aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo, que quiere decir, Santiago, perdón, en este versículo es que nadie, si no es llamado por Dios, no se ponga a enseñar. Dice, porque recibiremos mayor, ahí se incluye él. Él era un maestro. Santiago era un maestro. Dice, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Dice, nadie se crea maestro si no es llamado por Dios. Eso es lo que quiere decir ese versículo. Nadie se quiere hacer maestro si Dios no lo ha puesto a enseñar. Por eso para uno enseñar, uno tiene que estar seguro que está respaldado por Dios. Uno tiene que estar seguro que la palabra de Dios lo respalda y que el Espíritu Santo lo respalda y que Dios lo respalda a uno. Si uno enseña y enseña uno mal, vamos a recibir condenación por enseñar malas doctrinas, malas enseñanzas, y eso abunda en el mundo, hermanos. Hay muchos, aún pastores grandes, que son maestros y enseñan, pero si enseñan una doctrina torcida, echaron a perder esa congregación, echaron a perder el mensaje, porque recibirán condenación por no ser dirigidos por Dios. Muchas de las veces, a veces uno tiene que tener mucho cuidado, porque a veces como uno que ya tiene el don, uno se confía de que si uno tiene el don de enseñar, que uno puede enseñar bien y que todo va a estar bien y que todo va a fluir porque uno tiene el don. Pero si uno no tiene cuidado y uno no está bien metido con Dios, en intimidad con Dios, buscando el rostro de Dios y pidiéndole a Dios que sea lo que Dios quiera hablar, uno puede traer una enseñanza errónea, porque uno se puede dejar llevar por las emociones, los sentimientos, porque tengo el don de enseñar y todo va a estar bien. No, por eso siempre tenemos que estar orando, pidiéndole a Dios que nos dirija. Cuando uno viene a traer un mensaje, no es fácil, porque hay que estar orando, hay que estar
escudriñando y pidiéndole a Dios qué es lo que el Señor quiere enseñar. Y que el Señor nos dirija en todo lo que hablemos y oramos y todos oramos y oramos. Ustedes oran por nosotros porque no es fácil. Una palabra mal dicha, echamos a perder todo el mensaje. Es que esto en las cosas de Dios no es una cosa fácil. Porque hay un dicho por allí que he escuchado que dicen que si un hijo de Dios hace 99 cosas buenas y hace una cosa mala, ya lo señalan y que eso no está bien. Pero todo depende de qué cosa mala hizo. Porque también los pecados son graduales. Porque si esa persona que ha hecho 99 cosas buenas y la cosa mala que hizo fue adulterio, esa cosa de adulterio es una cosa grande. No es una mentirita, no es una cosa simple. Echó a perder su ministerio, su llamado, y echó a perder otra vida, y echó a perder, sabrá Dios hasta dónde se fue. Cuando es una cosa, como dice el dicho, o ese dicho que traen por ahí, 99 cosas buenas y una mala, esa cosa mala puede echar a perder todas las demás. Aunque hayan sido buenas. Aunque esa persona haya sido buena toda su vida, con que haya fallado al final, ya no contó todas las buenas que hizo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. No tenemos que confiarnos. ¿Qué le pasó a Moisés? 40 años en el desierto tratando con el pueblo. Aguantando al pueblo, aguantando y aguantando por 40 años. Y al final, una desobediencia. Con una desobediencia no entró a la tierra prometida. Ahí está un ejemplo bien verídico. Entonces, ese dicho de que hace 199 cosas buenas y una mala y que te señalan, eso hay que descartarlo, porque esa mala que hiciste, hay que ver qué mala es, qué tan mala es. Es adulterio, es fornicación, robaste, mataste. Hay que ver los grados del pecado que se hizo. Dios es justo, porque si no, olvídese, yo hago 99 cosas buenas y hago una cosa mala y voy y hago un desastre. No, pues es que por una cosa que hice mala me están juzgando, no. Pero ¿qué fue lo que hiciste? Adulteraste, robaste. ¿Qué fue lo que hiciste? Esa cosa mala nos puede dañar todo el ministerio y todo el llamado, en toda una vida, hasta que el Señor tenga misericordia de nosotros. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Por eso dice ahí, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Allí se incluye Santiago. Sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque cuando estamos ante el tribunal de Cristo, el Señor nos va a decir, nos va a sacar ahí todas las cosas buenas que hicimos, pero también nos va a sacar las malas. Ante el tribunal de Cristo nos va a juzgar a todos, a cada uno según haya sido nuestra obra. Si hicimos muchas cosas buenas, está bien. Pero vamos a ver las malas, qué cosas malas hiciste. Y si no fueron cosas tan graves, pues puede ser que seamos salvos, pero no vamos a tener el galardón completo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Si vamos también allí esto lo confirma también el 1 Corintios capítulo 3, versículos 11 al 17, porque aquí está hablando de maestros, aquí está hablando de ministros, de personas que enseñan, personas que se paran en una plataforma y enseñan al público, a una congregación, enseñan a multitudes. Aquí está hablando de maestros, de ministros. Ahí es el 1 Corintios capítulo 3, versículos del 11 al 17, vamos a leer. Esto confirma lo que dice Santiago. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la hora de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Aquí el fuego que habla es de las pruebas, las luchas que uno tenga en este ministerio. Si decimos que somos hijos de Dios y que somos siervos de Dios, hay que confirmarlo. Hay que mantenerse ahí. Y si hacemos
barbaridades y media, y si estafamos y robamos y mentimos, el fuego la va a quemar. Tarde o temprano van a salir esas mentiras a la luz. Tarde o temprano las cosas que uno dice así a la ligera, al rato las van a traer allá. ¿Qué pasa en las redes sociales? Las personas o los que se dicen ser siervos de Dios dicen cosas, dicen barbaridades que después andan de boca en boca por ahí. Mira lo que dijo tal fulano, mira lo que dijo el ministro Mengano. Cualquier cosa que uno diga lo va a confrontar a uno. Dice, la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Dice, si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. El 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y yo hasta hoy, para serles sincero, hasta hoy entendí bien este versículo, porque yo entendí antes que está hablando de una persona directamente al que está, por ejemplo, dice ahí, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Yo entendía que él está hablando del cuerpo. Yo entendía que él está hablando aquí, este versículo que está hablando del cuerpo, que si yo destruyo este cuerpo, Dios me va a destruir a mí. Que si yo no cuido mi cuerpo, que si yo, porque dice que somos templo del Espíritu Santo. Y yo lo miraba personal este versículo. Antes, hasta hoy, lo entendí. No sé si ustedes lo entiendan igual que yo, pero eso es lo que yo, a lo que yo entiendo. Por eso dice ahí, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahí donde dice, el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es, está hablando de la iglesia. La iglesia es el templo de Dios. Por eso está hablando, en palabra, en un sentido plural. El templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y dice que si alguien destruyere el templo de Dios, en otras palabras, la iglesia, ¿cómo se destruye el templo de Dios? ¿Cómo se destruye una iglesia, una congregación? Con malas enseñanzas. Por eso dice, Dios lo va a destruir a él si él destruye el templo de Dios, la congregación que es la iglesia de Cristo. Así es como yo lo entiendo, ese versículo. Por eso dice, Dios lo va a destruir a él. Por eso aquellos ministros que enseñan mal, que se vanaglorían y que se ponen altivos y no enseñan bien, Dios lo puede destruir a él, porque está destruyendo el templo de Dios, está destruyendo a la iglesia con malas enseñanzas. Porque el templo de Dios es la iglesia. La iglesia es el templo de Dios. Dice ahí, somos el templo de Dios, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. La iglesia es una iglesia santa. Y la iglesia, los ministros estamos supuestos a santificar la iglesia con las enseñanzas, a que vivan en santidad. Y si el ministro que está enseñando no enseña santidad, la iglesia se va a descarriar, la iglesia se va a echar a perder. Entonces está destruyendo el templo que es la iglesia. Está destruyendo la iglesia de Cristo con la falsa enseñanza, con las malas enseñanzas, porque no enseña doctrina, no enseña santidad. Por eso hay muchas iglesias desordenadas, porque no se enseña la santidad, no se enseña la buena doctrina, la sana doctrina, y vive la iglesia como ellos quieren. Porque el ministro, el pastor que está enfrente, no les está enseñando cómo deben de vivir. No les está enseñando santidad, no les está enseñando reverencia, temor a Dios. Hay muchas iglesias que no tienen temor a Dios. Viven como quieren. Se andan fornicando y andan haciendo cosas. Dicen, pues no, pues como quiera el ministro que me está enseñando tiene problemas también. Y así están destruyendo el templo de Dios. Están destruyendo la iglesia con malas enseñanzas. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. No cualquiera puede
ponerse a enseñar porque le va a dar cuentas a Dios. También vamos a 2 de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Aquí está hablando también de falsos maestros. Como el apóstol Pablo también en las cartas a Timoteo también le dice que en los próximos tiempos, en los posteriores tiempos vendrán burladores, como dice aquí. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Dice que va a haber falsos maestros, como en el tiempo pasado había falsos profetas, que van a traer enseñanzas destructivas a la iglesia. Van a traer enseñanzas que van a confundir a la iglesia y no van a edificar la iglesia, la van a destruir. Porque son enseñanzas destructivas, que no edifican, sino destruyen. Porque Jesucristo es el fundamento. Y como leímos en Corintios, sobre ese fundamento hay que nosotros edificar. Aquí hay un fundamento en este ministerio, en Remanente Fiel hay un fundamento que es Jesucristo. Y en este fundamento nosotros estamos edificando con las enseñanzas. Tienen que ser las enseñanzas conforme a lo que está escrito, conforme a lo que está en la Biblia. Entonces, el fundamento es Cristo. Por eso hay muchas doctrinas. Hay muchas doctrinas que son cristianas, pero tienen sus costumbres. Hay doctrinas donde no usan pantalón. Son doctrinas sanas, son doctrinas que la mujer no usa pantalón, solamente vestido, solamente falda, pero aman a Dios y si caminan en santidad van a ser salvos, porque Dios no viene por la ropa, sino por el corazón. Y hay iglesias como aquí que se permite el pantalón, se permite falda, se permite vestido, se permite siempre y cuando no andar desordenados. Y así hay muchas doctrinas diferentes, pero el fundamento es Cristo. Hay doctrinas donde usan el velo, ¿verdad? Y esas doctrinas en realidad aman a Cristo y usan el velo las mujeres. Y en realidad no hay ningún problema con el velo, porque aman a Cristo igual que nosotros. Solamente que en la doctrina que ellos tienen les enseña de que la mujer debe de usar velo. Pero el fundamento es Cristo. Y así hay muchas, podríamos mencionar a muchas, que son de sana doctrina, pero así les enseñaron, porque el fundamento es Cristo. Y un día allá en el cielo, eso no va a ser ni el pantalón ni el velo, eso no va a contar. Aquí es donde las doctrinas se establecen. Pero sobre ese fundamento, Dios va a llamar a cuentas a cada ministro, a cada persona que edifica la iglesia. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Ellos mismos se están destruyendo, los que están enseñando, y están destruyendo a la iglesia que les está enseñando, porque si ahí se quedan, así van a ser enseñados los que se queden. Dice el versículo 2. Vamos a leer hasta el 3. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Muchos seguirán, muchos van a seguir sus enseñanzas, sus doctrinas. Muchos lo siguen, hay sectas que se levantan y siguen a las sectas, siguen a los sectarios. Dice, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Porque cuando se levanten esas falsas doctrinas, esas sectas que se dicen cristianas, como está esa de la luz del mundo, es una secta. La luz del mundo aparentemente es una iglesia cristiana. Supuestamente creen en Jesucristo. Pero tienen a un hombre como un ídolo. El líder, los líderes que levantaron esa iglesia. Entonces es una secta. Es una secta 100%. Porque adoran a un hombre. Lo adoran. Entonces, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Porque todos los que oyen de una iglesia y que un pastor que está haciendo cosas indebidas, pues ya creen que todas las iglesias son iguales. Y dicen, yo no quiero saber nada de Jesucristo, porque mira, esta iglesia cree en Jesucristo y mira lo que hace. Mira lo que hizo el tal pastor y mira lo que hizo tal ministro. Y eso que son cristianos. Va a ser blasfemado por aquellos que enseñan mal y que tuercen y que echan a perder una congregación, un ministerio, o un llamado que Dios les ha dado, que en realidad el fundamento es Cristo. Dice, y por avaricia, versículo 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros
con palabras fingidas, sobre los cuales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su condenación y su perdición, no se duerme. Por avaricia, por amor al dinero, harán mercadería de la gente. Eso está sucediendo últimamente, de los 20 años para acá. Se han enriquecido muchos ministros a causa del pueblo. Le sacan dinero al pueblo y crecen y se hacen millonarios. Pero esto que está pasando ahora, esta pandemia, está parando todo eso. Porque ahora ya no pueden hacer sus reuniones como antes las hacían. De miles y de miles, ya no pueden hacer eso. Entonces ahora sí se sabe quién de veras está predicando el evangelio y quién solamente está sacando provecho. Ahora se va a saber. Porque el que verdaderamente fue llamado por Dios va a permanecer, aunque sea con poquitos miembros. Por eso la obra de cada uno va a ser pasada por fuego. Y ahorita muchas congregaciones grandes, megas iglesias, van a estar pasando por el fuego porque no se pueden reunir. Aquí pues solamente pagamos la renta y ya. Es una iglesia pequeña, no nos afecta lo que está pasando. Somos pocos, pero las iglesias muy grandes son afectadas porque hay mucho dinero envuelto, muchos diezmos, muchas ofrendas, son miles y millones al año en esas iglesias. Entonces, si no se reúnen, ¿de dónde van a sacar para pagar y de dónde se van a enriquecer más? Los que solamente están sacando provecho. Por avaricia, dice ahí, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Hablan muy bonito y muy dulce y qué sé yo. Dice con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Dios ve todas las cosas, Dios sabe quién es quién. Dios sabe quién está siendo injusto. Dios sabe quién está haciendo cosas injustas siendo ministros. Pero por el fuego va a pasar las pruebas, las luchas que van a tener cada ministro, cada iglesia. Esas son las pruebas que el fuego que las va a quemar. Y lo que queda, dice, algunos, como dice en Corintios, algunos sean salvos serán pasados por fuego, dice, pero algunos chanzas sean salvos todavía, porque trataron de hacer la voluntad de Dios. Quisieron hacer el llamado que Dios les hizo, pero se desviaron, se enriquecieron. Les entró la vanidad, les entró la avaricia, les entró la codicia y todas las cosas que es pecado que a Dios aborrece. Es que no es fácil, hermano. Yo pensé que era un mensaje corto, pero ya se me está alargando. Yo le voy a decir a Irma hoy, ¿sabes qué? Yo creo que este mensaje va a ser bien cortito porque no tuve mucho tiempo para estudiar. Pero la condenación alcanza a todos los que no quieren arrepentirse para ser salvos. Aquí está hablando de esto que hablamos ahora, de maestros, de ministros, pero también la condenación alcanza para todos aquellos que no quieren ser salvos. Ahora vamos a hablar de todos, no vamos a hablar de ministros. Vamos a hablar de toda la gente que no quiere arrepentirse de sus pecados y va a pagar las consecuencias. Vamos allá a Lucas capítulo 13, versículos del 1 al 5. Estos versículos son para todo mundo, no solamente de ministros que enseñan, no solamente de maestros que Dios va a llamar a enseñar. Aquí va a hablar de toda la gente. Dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Aquí es Jesucristo hablando, va a hablar más bien. Parece aquí, este versículo está diciendo de que vinieron unos galileos a hacer sacrificios al templo. Acuérdense que en la ley de Moisés hacían sacrificios, llevaban sus animales, los sacrificaban y derramaban la sangre y la sangre era la que limpiaba los pecados. Pues en ese tiempo que estaba Pilato y que Jesucristo andaba ya enseñando, parece que según ese versículo sucedió de que vinieron unos galileos a hacer sacrificios al templo y Pilato, no sé qué tendría contra ellos, los mató. Y la sangre de los animales que ellos trajeron al sacrificio, dice que fue mezclada con la sangre de ellos. En otras palabras, ellos vinieron a hacer sacrificios y ahí los mataron junto con los sacrificios que hicieron. Por eso dice que la sangre de los galileos se mezcló con los sacrificios que vinieron a hacer. Eso es lo que se entiende el versículo. Por eso, si leemos bien, dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban
acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Eso es lo que se entiende. Vinieron a hacer sacrificios a Dios, al templo, los galileos, y Pilato los mató, y su sangre se mezcló con los sacrificios de los animales. Entonces el versículo 2 dice, respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Porque estos dijeron, bueno, mira estos cómo murieron, los mataron ahí, ellos venían a hacer un sacrificio bien devotos a Dios, y mira, los mataron ahí. Y dice Jesucristo, ¿y ustedes creen que ellos murieron así porque eran más pecadores que todos los galileos? Aquí les dice, respondió Jesús, les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Es como cuando alguien muere en un accidente bien trágico, en un accidente que queda hecho pedazos. Y dices, pero ¿cómo murió esa persona? Mira cómo quedó, pobrecito, pobrecita. ¿Qué cosas malas haría que le pasó esta muerte tan fea? Y uno se piensa a cuestionar, ¿cómo murió en esa forma? Es que la mujer era tan pecador. Por eso dice Jesucristo, ¿ustedes creen que ellos eran más pecadores que todos los galileos? Dice, no. Y el otro versículo dice, el 3, dice, os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dice, todo el que no se arrepiente va a morir, como quiera, de un modo u otro va a morir. Y luego sigue diciendo Jesucristo de otro acontecimiento que sucedió en ese tiempo. Dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habían en Jerusalén? El 5. Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Parece que había una torre por ahí que estaban haciendo y se les cayó encima y murieron 18. Entonces dice, ¿ustedes creen que esos que murieron ahí eran bien pecadores, por eso murieron con una pared allí que los apachurró y los despedazó? Os digo que no. Antes, si no se arrepienten, todos van a morir. Aquí Jesús está hablando sobre el arrepentimiento. El que no se arrepiente va a morir de un modo u otro. Va a morir de un ataque al corazón, va a morir de, qué sé yo, de lo que sea. Dice, pero si no se arrepienten, todos van a morir. O sea, es que no se pongan a juzgar por qué murieron o por qué, en qué forma murieron, que a lo mejor eran bien pecadores, por eso murieron así. No, dice, todos son pecadores, todos tienen que arrepentirse. Ese es el mensaje que Jesucristo les está dando aquí. Todo el mundo tiene que arrepentirse, dice. Aquí no es, todos son pecadores, dice. Nadie es más bueno que nadie, todos son malos, dice. Arrepiéntanse todos. Si no, van a morir también. Y creo que hasta ahí es ese versículo, es hasta el 5. Ahora hay muchas leyes para condenar, por ejemplo, en cada nación, en cada estado de cada país. Hay diferentes leyes para condenar cuando alguien hace algo malo. Por ejemplo, aquí hay en Estados Unidos, hay estados donde está la silla eléctrica, creo que es en California o en Texas, no sé dónde, está la silla eléctrica, donde esa es la condenación peor para alguien que lo quieren ejecutar. Hay otros lugares donde hay otras condenaciones. Hay otros, ¿verdad? Los condenan de diferente manera, depende también de los delitos. Hay unos que solamente es cárcel, cadena perpetua, hasta que se mueren. Entonces cada estado, cada nación y cada país tiene sus leyes. En México creo que no ejecutan a nadie. Creo que no he escuchado yo que hayan matado a alguien solamente es cadena perpetua en México. Aunque sean criminales, lo peor que sean, solamente les dan cadena perpetua. Pero aquí en Estados Unidos sí está la silla eléctrica en algunos estados y no sé si antes era la horca, ya creo que eso ya lo quitaron. Entonces, hay varias condenaciones para condenar a los malos. Esas son condenaciones, digamos, terrenales. Pero en la ley de Moisés, Dios también puso leyes para aquellos que hacían lo malo. Había leyes que también eran bien rígidas. En una ocasión, en un día de reposo, porque en el día de reposo lo tienen que guardar en la ley, y nadie podía hacer nada. Entonces en la ley, está en la Biblia, está escrito en la Biblia, no vamos a ir a buscarlo, pero hay un caso donde alguien fue a buscar leña, ya en la ley, cuando ya Dios dio la ley a Moisés, en un día de reposo y lo mataron, a pedradas creo.
porque nadie podía salir a hacer nada el día de reposo. El sábado tenían que estar en casa, no podían salir para nada. Entonces el día de reposo era bien sagrado en la ley. Y Dios tenía muchas leyes. Ahí en la ley de Moisés había muchas leyes para todo. Si usted lee todo, había muchas leyes bien rígidas. Pero vamos a leer una ley que Dios tenía para los malos, para algunos que se peleaban y pues al justo pues lo dejaban libre, y al malo, al que lo condenaban. Vamos a ver de qué forma. Vamos a Deuteronomios capítulo 25, versículos 1 y 2. Deuteronomios 25, versículo 1 y versículo 2. Aquí es cuando dos tenían pleito, cuando dos tenían problemas y llegaban a los golpes y pues se hacían daño, ¿verdad? Físicamente. Dice, si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. O sea que al que es justo, cuando ya alguien tenía un pleito y tenían una riña y llegaban a un juicio, porque había jueces y ya sabían quién era el culpable, pues al que era justo lo soltaban para que se fuera. Pero al culpable, vamos a ver lo que dice el versículo 2, lo que le hacían. Dice, y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia, según su delito será el número de azotes. Y en el otro versículo que sigue dice que le tenían que dar 39 azotes solamente. Dice, porque quizás lo siguen golpeando más y lo pueden hasta matar. Entonces, los azotaban. Esa era la ley de Moisés. Si alguien tenía pleito y el malo lo azotaban en tierra ahí, a puros azotes. Era una ley, era de Dios. Entonces eran leyes, eran condenaciones, digamos, gubernamentales, como las que hay hoy en la tierra. Leyes eran condenaciones que el hombre tenía que hacer, llevar a cabo. Ahora vamos a ver la condenación en la cual está toda la humanidad que no quiere arrepentirse. Todos están en condenación, todo el que no quiere arrepentirse, como dijimos al principio, como dijimos en Romanos. Vamos allí a Proverbios capítulo 12, versículos 1 y 2. Porque Dios los condena según su palabra. Dice, el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. El 2. El bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. Al bueno Dios lo favorece. Dice, pero al malo Dios lo va a condenar. Dice, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. Es una condenación que viene de Dios, no viene del hombre. Porque dice ahí que hasta los malos pensamientos Dios condena. Aquel que hace malas cosas, aquel que hace malas obras, Dios lo condena, porque ya está escrito que Dios lo va a condenar. Está en condenación por vivir una vida desordenada y por ser malo. Pero al justo, al que es bueno, Dios va a tener misericordia de él. Dios lo va a guardar. Eso es condenación que viene de Dios. Si vamos a Marcos 16. Marcos capítulo 16, versículo 16. Aquí está la otra condenación que ya está de por sí, por el hombre no creer, por las personas no creer. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El no creer en Jesucristo ya es condenada la persona. Si uno le presenta a Jesucristo, a la palabra de Dios a alguien, y uno le dice a la persona, mira, Jesucristo te puede salvar. Jesucristo quiere tratar contigo, arrepiéntete, Dios te ama. Ven a los caminos de Cristo, ven a los pies de Cristo. Y si la persona rechaza esa palabra que uno le da,
esa persona ya está en condenación, porque rechazó la salvación, rechazó al Señor, rechazó la vida de Cristo, que trae vida a nosotros. Entonces esa persona está en condenación porque no recibió el Evangelio. Está en pecado, está en la gran condenación, en la cual está todo mundo. Si vamos a Juan capítulo 3, versículos 17 y al 19, sigue diciendo lo mismo acerca de los que no creen. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesucristo, el Padre, que Dios mandó al Hijo, mandó a Jesucristo para salvar al mundo, no a condenarlo, vino a salvarlo. Y el versículo 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Solamente por no creer ya es condenado. Y el 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ese versículo ya lo leímos al principio. Por no creer en Jesucristo ya esta humanidad está condenada. Y viene juicio si no se arrepienten. Las cosas van de mal en peor, el mundo se va, ya se están cumpliendo las profecías, todo lo que Dios dijo, Jesucristo dijo en el libro 24 de Mateo, capítulo 24, y en el capítulo 21 de Lucas, ya se está viendo las manifestaciones de lo que Jesucristo dijo que va a pasar. Y estos son principios de dolores. Va a venir hambres, pestes, guerras, rumores de guerras. Ya todo lo estamos viendo. Temblores. Ahora solamente esperamos su venida y que la iglesia va a ser levantada. Eso es lo que estamos esperando. Entonces la gente está en condenación por no aceptar a Jesucristo, por no aceptar el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Viven en condenación porque Dios lo dijo en su palabra. Es una condenación que puede ser eterna si no se arrepiente. Al infierno eternamente y para siempre. Todo aquel que rechaza a Jesucristo, que se le predica, que se le presenta a Jesucristo como único Salvador y que lo rechaza, están en condenación eterna. Esto es grave, hermanos, esto es bien importante. Por eso, cuando uno escucha, hay que poner oído, hay que hacer caso a la palabra. También en la Biblia hay pecados que acarrean condenación. No todos los pecados son iguales. Hay pecados, como dije al principio, que son de condenar, porque involucran a otras personas. Todos los pecados que comete el hombre, que involucren a otras personas, hay condenación. Son pecados graves, porque ya sea falsas enseñanzas, ya sea adulterios, ya sea fornicaciones, porque la persona está pecando contra otra persona y la otra persona y está dañando a familias, está dañando la iglesia, está dañando el testimonio de muchos. Entonces son pecados graves. Porque hay quienes dicen, no, pecado es pecado y para Dios todos los pecados son iguales. No, para Dios no todos los pecados son iguales ni para nosotros. Hay pecados que sí son graves y de eso lo podemos entender. No es lo mismo un adulterio que una mentira. Porque la mentira simplemente, todos mentimos casi a cada rato. Hay gente que ya tiene costumbre de mentir. Pero esa mentira no es igual que un adulterio, no es igual que una fornicación, no es igual que un robo, porque hay más consecuencias en esos pecados de adulterios, fornicaciones y falsas enseñanzas. Entonces, hay pecados que sí son de condenar. Como le digo ahí, como lo dije, cuando se involucran a otras personas, son más graves. Cuando es contra ti mismo, pues simplemente Dios va a tratar contigo. Pero ya cuando son otras personas, ahí sí está grave. Porque estás dañando la iglesia, estás dañando el testimonio, estás dañando el evangelio de Cristo completo. Y va a ser vituperado. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Vamos a Gálatas capítulo 2, versículos del 11 al 14. Y estos pecados son de condenar porque aquí lo dice el apóstol Pablo. En el libro de Gálatas lo escribió el apóstol Pablo. Y aquí
el apóstol Pablo confronta a Pedro. Y vamos a ver por qué era de condenar este pecado que hizo Pedro. Y sabemos que Pedro escribió 2 epístolas. Ya las leímos al principio. Pero Pablo lo tuvo que confrontar y lo tuvo que reprender. Dice, ¿por qué era de condenar lo que estaba haciendo Pedro? Vamos a ver por qué era de condenar. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. ¿Por qué le resistió cara a cara? Porque era de condenar lo que él estaba haciendo. Porque él era un hipócrita. Y por su hipocresía estaba contaminando a otros. Y uno de ellos era Bernabé, que era otro siervo de Dios. Entonces la hipocresía también es un pecado que puede, que es de condenar. Porque por ser hipócrita, otros también son arrastrados, como sucedía en ese tiempo. Dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. O sea que el apóstol Pablo empezó a ministrar a los gentiles, empezó a levantar congregaciones en diferentes ciudades. Y ya después creyeron que Pablo era usado por Dios, porque miraban las manifestaciones del Espíritu Santo, hablando en lenguas, ministraban bajo el poder del Espíritu Santo y los gentiles se convertían y las iglesias crecían. Entonces creyeron los demás apóstoles, lo que era Pedro y Jacobo y Santiago y todos los demás, creyeron de que sí, el Espíritu Santo también estaba tratando con los gentiles. Entonces, ahí andaba Pedro allá con Pablo, ministrando a los gentiles. Después Jacobo mandó a unos judíos, que ellos creían en la circuncisión, que decían que había que circuncidarse para ser salvos. Y Pablo decía, no se tienen que circuncidar los gentiles, porque nosotros por ser judíos nos circuncidamos, pero ellos no tienen que circuncidarse porque ellos no conocen nada de la ley. ¿Cómo vamos a circuncidarlos si no saben lo que es la ley? No, ellos no tienen que circuncidar. Y estos decían que sí se tenían que circuncidar y hubo un conflicto grande ahí. Pero aquí en este caso, Pedro, cuando estaba solamente con los gentiles, comía con ellos y andaba entre ellos sin ningún problema, porque no le afectaba de que no fueran circuncidados. Pero después viene un grupo de judíos por parte de Jacobo y ya no se juntaba con los gentiles, sino que se apartaba de los gentiles y se juntaba con los judíos. Y dice que el otro versículo dice que aún fue arrastrado Bernabé. Dice el otro versículo. Dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pedro empezó a ser un hipócrita. De allí arrastró a otros que andaban con él y luego aún Bernabé también se hizo un hipócrita, porque ya no se quería juntar con los gentiles. Cuando vio a los judíos, andaba solamente con los judíos y ya los gentiles los rechazaban. Y dijo Pablo, esto no está bien, pues si estamos edificando una iglesia, estamos levantando a los gentiles y vienen estos y se apartan, como si no los conocieran. Los rechazan, los hacen a un lado, no quieren ni comer con ellos, porque los gentiles comían de todo. Comían carne de cerdo y comían toda clase de comida que los judíos no podían comer. Entonces por eso se apartaban, porque estos eran judíos y si los gentiles estaban comiendo su comida, esto no se le querían comer, porque antes sí se la comían cuando no venían los otros, pero cuando vinieron el grupo de judíos, tenían temor de que dijeran, ¿por qué comen con los gentiles? No debemos de comer cerdo, no debemos de comer cosas inmundas. Y era por eso que por temor se retraían. Y dijo Pablo, lo tuvo que confrontar cara a cara, porque arrastró a otros y aún Bernabé fue arrastrado. El versículo 14 dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? Porque se hacía a los judíos cuando estaban los judíos ahí y se hacía a los gentiles cuando no estaban los judíos y los quería obligar a judaizarse.
Cuando no estaban los judíos, no había problema. Solo cuando venían sus compañeros. Dice, se tienen que judaizar. Y mientras no estaban, comía con ellos. Era un hipócrita. Por eso el apóstol Pablo, por eso dice, era de condenar lo que estaba haciendo. Porque en su hipocresía estaba arrastrando a los demás y a un Bernabé que era un siervo de Dios. Entonces hay pecados que se hacen que sí son de condenar, que son graves, porque están contaminando a otras personas. Y vamos a ver otro ejemplo, ya para terminar. Vamos a Tito capítulo 3, versículos 10 y 11. La hipocresía es un pecado, hermanos. Y a Dios no le agrada. Y aquí Tito capítulo 3, versículo 10, dice, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Y el 11, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Esta persona que hace divisiones, peca y está condenado por su propio juicio, porque sabe que está haciendo mal y lo está haciendo. Una persona que está haciendo divisiones es una persona que está poniendo personas en contra de alguien y los está haciendo a un lado. Y está diciendo, miren, aquel es un esto, es un loto, es un aquello. Empieza a levantar calumnias. Empieza a decir ese no es llamado por Dios. Ese es esto, es el otro, aquel no lo sigan. Empiezan a hablar mal de aquella persona. Entonces, esas personas están haciendo división. Están dividiendo la iglesia. Y no se junten con esos porque esos son unos hipócritas. No se junten con esos porque estos son aquellos. No se junten con esos porque esos son unos judas. Eso es hacer división. Cuando la iglesia debe ser el amor de Cristo entre nosotros. Todas las iglesias deben de ser así. No debe de haber distensión, ni hipocresía, ni nada de eso. Que cuando uno se encuentra en la calle con otros de otra iglesia, uno con gozo se saluda. Así debe de ser. Pero cuando hay hipocresía, cuando hay división, el que hace divisiones, dice allí, está condenado por su propio juicio. Porque esa persona está haciendo división en el cuerpo de Cristo. Todo el que está calumniando, todo el que saca calumnias de personas, poniéndolos en mal, está haciendo divisiones. Y la iglesia se destruye. La iglesia se deteriora. Porque en vez de crecer, se divide. Es triste, pero sucede mucho. Y en muchos lugares y alrededor del mundo eso sucede. Pero está condenado por su propio juicio, dice allí. Porque él sabe que está haciendo mal y con todo eso lo está haciendo. No le importa, porque lo que quiere es verse bien. Lo que quiere es quedar bien con su grupo. Aunque los demás sean desechados. Y es triste, hermanos. Pues están condenados por su propio juicio, dice ahí. Porque está haciendo mal. Está haciendo división en el cuerpo de Cristo. La iglesia no debe ser dividida. Porque allá en el cielo, allá vamos a llegar todos. Y ya nos vamos a tener que saludar. Ya nos vamos a tener que ver. Cuando aquí te dicen no ves a aquel, no le hables a aquel, no lo saludes, no, olvídate. Eso es división. Entonces, aquí vamos a saludar entonces, si no es a nuestros hermanos. Es división. Vamos a terminar. Vamos a Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 6. Y ahí terminamos. Romanos 8, versículos del 1 al 6. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay ninguna condenación para los que están. Acuérdense que estuvimos hablando de la condenación que hay de aquellos que rechazan a Cristo, de aquellos que no aceptan el Evangelio, de aquellos que se les predica y lo rechazan. Hay condenación porque no quieren aceptar. Pero aquí dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora el otro versículo es muy importante. Porque dice, no es ese mismo, el versículo 1, al terminar, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa es la diferencia, ese versículo. Dice, los que están en Cristo Jesús no hay ninguna condenación, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso quiere decir que los que andan conforme a la carne sí hay condenación, porque andan en pecado. Aunque dicen ser hijos de Dios, dicen ser lavados con la sangre de Cristo, pero si están en pecado, están viviendo una vida desordenada,
sí hay condenación, porque van a pagar las consecuencias de su pecado. Pero es decir, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Todos decimos ser hijos de Dios porque un día lo aceptamos, pero ¿cómo andamos caminando? ¿Qué andamos haciendo? ¿Cómo es nuestra vida? ¿Cómo nos conducimos? ¿Tenemos ojos limpios? ¿Tenemos mente sana? ¿O tenemos una mente sucia y ojos perversos? ¿Cómo andamos caminando? Si de veras somos hijos de Dios, tenemos que caminar como dice su palabra que hemos de andar. No codiciar, no adulterar, no fornicar y todo lo demás. El versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Eso es el que anda en el Espíritu. El 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Jesucristo vino en forma de carne, como ser humano, para que Dios condenara en su carne el pecado, porque Él no pecó, sino que puso todos los pecados en Él en la cruz. Él llevó nuestros pecados, nuestras enfermedades, todos nuestros dolores, Él los sufrió. Versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta es la ley que Dios desde un principio quería, que anduviéramos conforme al Espíritu, conforme a su voluntad. Para que porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Cuando una persona anda en la carne, se sabe que anda en la carne porque anda hablando cosas de la carne. Una persona que habla en doble sentido anda en la carne. Una persona que codicia, una persona que mira con malicia, esa persona anda en la carne. Por eso dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Una persona que siempre es consagrada a Dios, siempre va a hablar de Dios. En el trabajo, donde quiera que ande, siempre va a hablar de Dios, siempre va a estar cantando alabanzas al Señor, siempre va a andar en el Espíritu porque es hijo de Dios. Pero hay personas que dicen ser hijos de Dios y ya andan haciendo cosas indebidas y hablando hasta cosas malas, como un mundano. Esos andan en la carne. Entonces andan en condenación. Yo he conocido hermanos que son hermanos de la iglesia, que dicen que son hijos de Dios y cantan y alaban a Dios y danzan en las congregaciones. Y me he dado cuenta que allá hablan como mundanos. Me he dado cuenta que hablan como mundanos. Como un completamente mundano hablan. Y dices, bueno, pues que este no es un hermano. Porque se contagian o no sé, se les hace fácil. Una vez andaba yo trabajando, haciendo algo y andaban dos ahí. Y se andaban diciendo de güey el uno al otro. Hermanos. Dije, pues aquí es una yunta aquí. Dije yo. Y dijo uno de ellos, respeta al pastor, no me digas así. No, pues como quiera estamos acostumbrados a hablarnos así. Y dije, ¿pero qué? Y son líderes, pues. Líderes, no creen que esos que empiezan, no líderes. Como yo, siendo un hermano, voy a decir un hermano, hablándole de un güey, como hablan los mundanos allá, pues así se hablan. Y me di cuenta que muchos se hablan así. Allá en el trabajo, espero que aquí no haya de esos. Pero en otras congregaciones sí hay que dicen ser cristianos y hablan de, ahora güey, ¿y qué pasó güey? Y güey para aquí, güey para allá. Pues son yuntas de güeyes ya. Hay que ponerles un yugo. Están esclavizados, hermano. Y así hay muchos. Y eso es lo que yo me he dado cuenta, aparte de cosas que no me he dado cuenta que hacen. Pero de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, el que anda en el Espíritu habla en las cosas del Espíritu. El que anda en la carne, en las cosas de la carne. Dice, no, este es un carnal. Por eso cuando les predican el evangelio a alguien, ni les creen. Pues no, pues tú hablas igual que nosotros. Como tú dices, me invitas a la iglesia y que eres cristiano y mira nomás, hablas igual que yo. Eres un perverso, me pasa una mujer y también la miras como yo la miro y ya. Entonces, todo eso lo ven ellos. Ahí se sabe quién anda en el Espíritu y quién anda en la carne. Como uno se conduce, así se ve y así los demás lo miran a uno y así es. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. El 6, y ahí terminamos. Porque el ocuparse de la carne es muerte,
Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El ocuparse de la carne es condenación, como es el tema de hoy. Está en condenación, es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El que anda en el Espíritu, el que anda conectado con Dios, va a tener vida y va a tener paz. Por eso uno anda siempre con paz. El que anda en el Espíritu siempre anda contento, gozoso, pase lo que pase, tiene uno paz. Está la pandemia, está todo lo que está pasando y uno tiene paz. Porque uno anda en el Espíritu, porque uno no está pensando en cosas de la carne, ni en cosas que pueden pasar. Uno anda conectado con Dios. Eso es andar en el Espíritu. Pensar en Dios, pensar en las cosas de Dios. Buscar las cosas de arriba, como dice el capítulo 3, versículo 5 de Colosenses, donde está Jesucristo sentado. Eso es andar en el Espíritu. Pensar en lo porvenir, pensar en que el Señor ya pronto viene por su iglesia, pensar en que las cosas están mal, pero hay que orar para que el Señor tenga misericordia de nosotros y podamos estar otra vez reunidos aquí otra vez como iglesia. Pase lo que pase, eso es andar en el Espíritu, estar pensando en todo lo que Dios, en lo que es la voluntad de Dios. Andar en la carne es pensar todo lo contrario. Ni le importan las cosas de Dios, ni le importa si hay iglesias, si no hay iglesias, si abren. Hay personas que están cerradas las iglesias y dicen, qué bueno que están cerradas las iglesias, así no me tengo que congregar. Yo le aseguro que hay uno que otro por ahí. Y los jóvenes con más razón. Usted ya no tiene que estarlos obligando a venir a la iglesia porque no podemos abrir las puertas. Pero nosotros estamos anhelando abrir las puertas para que lleguemos todos y nos reunamos. Y hay que seguir orando para que pronto nos den ya permiso y abrir las iglesias, todas las iglesias que los pastores, y podemos congregarnos. Y así estar más conectados con el Señor. Porque yo sé que estas cosas que están pasando, hay personas que están, hermanos, que se debilitan. Porque tienen que congregarse. Pero acuérdense que usted es la iglesia, usted en su casa es la iglesia, usted en su casa tiene un rebaño. Usted en su casa tiene su familia. Ese es su rebaño y pues allí reúnanse. Los días que no hay servicio, oren allí juntos, lean la Biblia, levanten un altar ahí en su casa. Ustedes son la iglesia, no hay que reunirnos aquí, no hay que esperar hasta que se abren las puertas para adorar a Dios. Los días que no hay servicio podemos estar con nuestra familia ahí juntos, cada uno en su hogar, adorando a Dios, leyendo la Biblia, conectados con Dios. Eso es andar en el Espíritu. Y pidiéndole a Dios que pronto podamos abrir y reunirnos todos para cumplir el Salmo 133:1. Mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Qué tal si pasan al altar y nos despedimos? Acabé a tiempo, yo pensé que iba a acabar más temprano. Pero el Señor nos habló, hermanos. Hay que andar en el Espíritu. Cuando le vengan pensamientos carnales, reprende eso y conéctese con Dios. Es bien fácil. Simplemente acuérdese de un corito y una alabanza. Y empieza a cantar una alabanza. Cuando tenga un pensamiento malo, empieza a cantar una alabanza. Empieza a pensar cosas bonitas, cosas que le han sucedido, cosas que Dios ha hecho en su vida, cosas que Dios le ha suplido, alguna necesidad o algún testimonio que usted sabe que Dios ha estado con usted. Es bien fácil conectarse con Dios. Es bien fácil andar conectados con Dios. Solamente hay que pensar en las cosas de Dios, en todo lo bueno. Y el Señor nos da vida y nos da paz cuando estamos en el Espíritu. Vamos a adorar a Dios con este canto y nos despedimos en breve. Gracias, Señor. Recibe la adoración, la alabanza, Señor. Allá en su casa, únase con nosotros en este canto. Bendito eres, Señor. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para
muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Señor, muévete en nosotros, Señor. Que tu presencia vaya con nosotros siempre, Señor, a todo lugar, donde quiera que vayamos, Señor. Que tu presencia vaya con nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, porque no es fácil en este mundo de maldad, Señor. Pero sabemos que contigo todo es posible, Señor, porque tú estás con nosotros. Tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Y aquí estamos todavía, Señor. Sabemos que tú estás con nosotros, Señor. Por eso te adoramos, te cantamos, te glorificamos, Señor, día con día, Señor. Tú mereces la gloria, la honra por siempre, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a permanecer firmes, Señor, hasta que tú vengas, Señor, caminando en el Espíritu, Señor, y no en la carne. Que nos mantengamos, Señor, siendo fieles a tu palabra, siendo fieles al llamado, Señor. En medio de este mundo de tiniebla y de maldad, que seamos luz para este mundo, Señor. Prometiste, Señor, estar, Señor, con nosotros donde 2 o 3, ahí estarás tú, Señor. Yo sé que aquí estás con nosotros, y allá con nuestros hermanos en sus hogares, tú estás allí también, Señor. Bendice a cada familia remanente fiel, a todos los que nos escuchan, todos los que nos ven en diferentes lugares del mundo, en diferentes lugares, Señor. Bendice a cada uno, Padre. Bendice a cada familia, a cada joven, a cada niño, a cada dama, a cada caballero, Señor. Y que un día podamos vernos en el cielo, Señor. Y que podamos gozarnos allá, Señor. Porque allá todo será gozo, Padre. Mientras tanto, Señor, ayúdanos a luchar con todo lo que este mundo viene en contra nuestra, Señor. Porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, Señor. Ayúdanos, Padre, en esta lucha, Señor. Solo contigo, Señor, podemos vencer todo plan antagónico del enemigo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Llévanos con bien a nuestros hogares, quita todo tropiezo de nuestro camino, llévanos con bien y a nuestros hermanos allá, donde quiera que nos vean. Bendiciones para cada uno, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, llévanos con bien. En tus manos nos ponemos, Señor. Amén. Recuérdense, el domingo estaremos aquí otra vez a las 5 de la tarde. Síganos allá en sus hogares hasta que podamos abrir. Esperemos que prontamente ya podamos abrir las puertas de la iglesia y podamos reunirnos todos. Dios le bendiga y hacia adelante.